Muchas gracias. No sé si me escuchan allá ustedes. Ya me fregué. Bueno, buenas tardes con todos. Primero les quiero agradecer por haber venido. Por favor, háganme acuerdo de mi celular, no quisiera olvidarme. No sé si ustedes también han escuchado esa frase que dice que a todos los seres humanos nos marca el destino los primeros meses, los primeros años. No sé si ustedes también han escuchado eso. Probablemente sí, yo también. Y a juzgar por esta fotografía, yo diría que efectivamente esto marcó mi destino, porque siempre he estado desde pequeño con el lápiz en la mano. Y también marcó mi destino, ahora que lo veo bien, porque toda la vida he sido orejón, entonces ya no he podido, ese ha sido mi destino. Sin embargo, ha habido también muchas otras cosas que fueron marcando mi vida, especialmente con la muerte de mi padre. Por ejemplo, yo tenía en el tránsito entre 11 a 12 años, mi papá tenía 40, murió, pero él me dejó una maravillosa biblioteca de humor gráfico, que fue realmente mi escuela. Y muchas cosas fueron marcando entre esas anécdotas, historias, cuentos. Y una en especial, recuerdo yo, que es un cuento. El cuento de un rey que se paseaba por sus dominios en el caballo, ¿no?, con sus empleados, el séquito, y repentinamente ve en el campo a un muchacho jugando solo y encuentra un parecido impresionante con sus hijos. Así que se allega donde él y desde su caballo le dice: oye, chico, que es impresionante cómo te pareces tú a mis otros hijos. Dime una cosa, ¿trabajó tu madre alguna vez en el palacio? Y él le dice: no, pero mi papá sí. Entonces, fue una respuesta que para mi gusto, fue una respuesta con un desafío elegante a través del humor. O sea, porque lo que le quería decir es que los hijos no eran del rey, sino que eran hijos de su padre. Y entonces a mí me gusta ese cuento, porque siempre sentí que el humor, la ironía, podía ser una manera de pararse frente a un gobernante, frente a un poderoso, y decirle, enrostrarle, responderle. Eso es el humor, esa es la ironía. Y entonces, esta historia que me llegó fue en la adolescencia, y ya les he dicho que fue a los 12 años que murió mi papá. Y entonces en esa época en donde uno es adolescente, rebelde, rabioso, que quieres derrumbar el mundo, nadie está de acuerdo contigo, uno es impositivo, etcétera, etcétera, no nos gusta cómo es la realidad, no se acopla a nuestros deseos, a nuestra manera de ver. Yo sentía una rebeldía enorme. Y recuerdo que ya en la universidad había compañeros que me invitaban a que fuéramos a la marcha, a lanzar piedras, a quemar las llantas, o a una expresión física de enfrentamiento. Y yo jamás pude ir, porque además no me daba el físico. Entonces, escogí siempre el camino del dibujo, y fue así que poco a poco entendí que a través del dibujo yo podía expresar un descontento. Sentía rabia, molestia con todo lo que implicaba lo prohibido, las prohibiciones, mejor dicho, ¿no? El hambre, la miseria, la pobreza, todo eso me disgustaba en esa sensibilidad social que iniciaba, ¿no? Entonces era una manera de satirizar la insensibilidad de algunas personas con respecto a la pobreza.
me disgustaba la tortura en los años 70 de los gobiernos dictatoriales de Argentina, de Chile, y en lugar de gritar con rabia en contra de la tortura, de alguna manera hacía estas manifestaciones de humor negro. O el hambre en el Ecuador, ¿no? Me acuerdo que recorté del periódico, del diario Hoy, esas recetas que había, y se me ocurrió ironizarle así, de esa manera, ¿no? Y después también, cuando quise que mis dibujos se vieran, no en todos aquí tenemos Instagram, Twitter, Facebook, ¿verdad? Bueno, en esa época no había. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? O sea, tenía que buscar dónde publicar, y dónde se podía publicar eran los periódicos, las revistas. Y por eso fui, creo que se publicó en el diario Hoy. En esa época, cuando yo me inicié a publicar, era el presidente León Febres Cordero, que para mi gusto personal tenía un estilo bastante autoritario, ¿no? Me acuerdo que inauguró una estatua que le habían hecho él mismo en vida. Con el pasar de los años también empecé a dibujar ya no el concepto como había sido al inicio de la tortura, la miseria, la represión, sino que tenía que ponerle rostro en vista de que yo ya empezaba a dibujar, a trabajar para periódicos en donde había que hacer periodismo gráfico, y eso quería decir que ponerle la cara a alguien. Todos, bueno, muchos de aquí nos acordamos de cuando donó el sueldo, ¿no? Esto fue la época, justo Jefferson Pérez había ganado la medalla olímpica, coincidió con los sacos de yute que decían que se había llevado, Yamil Maguad también, ¿no? Con el desastre al que nos vimos abocados en el país, ¿no? El Titanic, que era su figura preferida para explicar la situación del país, se volvió real. El Banco del Progreso, que fue el talón de Aquiles de Yamil Maguad, fue lo que le terminó de aniquilar, ¿no? El gobierno de Lucio, igualmente, las contradicciones con quienes le apoyaban en ese momento, Pachacuti, los indígenas, una contradicción desde el inicio, ¿no? Pero después de canalizar esa rabia, ese descontento, descubrí que habían también otros temas. Sentí que ya me había vacunado contra la indignación, contra la rabia, a través del humor. Es decir, gracias al humor yo sentía que podía expresar ese descontento con los gobiernos, los presidentes, y los podía dibujar, los volvía pequeños, los volvía personajes, los volvía unos muñecos. Y yo seguía creciendo, descubriendo el mundo, sintiendo nuevos dolores, nuevas frustraciones, y en este caso las del amor. Recuerdo que yo tuve mi primera enamorada ya muy, muy viejo, aunque no lo crean, a los 23 años, y entonces ese desgarramiento a mí se me acabó el mundo. No entendía nada, o sea, ¿por qué se rompe el amor? O sea, ¿por qué se termina el enamoramiento? Y claro, obviamente viví una época de decepción, y probablemente muchos de aquí se identificarán, casi que dedicado al alcohol, dedicado al bolero, dedicado a la música, pero viviendo. Y el humor, la caricatura, es lo que de alguna manera a mí me salvó. Porque a través del humor, a través de las caricaturas, yo podía expresar situaciones en donde se expresaba, en donde se visualizaba esa distancia, esa separación, ese fin del amor, esa distancia, ¿no? Y empecé a dibujar. Aquí ya me censuró una ex enamorada, me imagino. Bueno, lastimosamente las dos anteriores gráficas eran buenísimas, y justo esa el formato se nos dañó. Entonces empecé a dibujar el mundo del amor, el mundo de las relaciones de pareja, el mundo de la soledad, el mundo del hombre, la mujer. Y yo siento que muchas veces adoptaba
creo yo, el punto de vista de la mujer, ¿no? Siempre permanentemente el dolor de la separación, pero expresado, creo yo, a través del humor. Cosas que les pasaban también a algunas amigas, o que me pasaban a mí tal vez, pero que yo los ponía en personaje femenino, ¿no? Siempre esa búsqueda de la aceptación, que es el amor. Igual, aquí nuevamente el tema de la aceptación de la identidad sexual, ¿no? Y después descubrí en esa época también otro de los temas que me inquietaban, algo que se sentía en el ambiente, ¿no? Podríamos decir el racismo, podríamos decir, no sé, lo discriminadores que hemos sido también nosotros en la vida diaria con respecto a esos estereotipos o prejuicios sociales, étnicos. Y en el año 1992, que eran los 500 años del descubrimiento de América, ¿no es cierto?, yo publiqué un libro que se llamaba Venimos de lejos, que era a partir de un dibujo cuya portada era esta, ¿no? Y reflejaba esa soberbia, esa prepotencia que había de una visión con respecto a América Latina, a lo indígena, ¿no? Pero en lugar de decirlo cabreado, yo preferí decirlo a través de la ironía, ¿no? Visualizar esa distancia. Aquí Hernán Cortés ya antes había otros dos dibujos también, ¿no? Pero, es decir, en todo ese libro hablaba de ese tema, graficaba eso, sin necesidad de enrostrarle a alguien, de lanzarle un estereotipo encima a alguien, de castigarle por su manera de pensar. Y fui derivando otros temas como las redes sociales, que es donde yo creo que aquí en las redes sociales es donde más podemos ver la necesidad de una vacuna. Es chistoso porque yo no sé si aquí todos los que estamos tuiteáramos una discrepancia o una pregunta que tuvieran hacia mí o que tuvieran con respecto a otra persona. Es curioso porque el momento en que tú lees el tweet, por ejemplo, el hecho de que esté escrito no transmite la intencionalidad con la que lo dices, ¿verdad? Y a veces uno la lee con la intencionalidad que cree que el otro tuvo. Sin embargo, le responde con esa, ¿no? O sea, como si le hubiese agredido, y ese círculo de odio, de animadversión, de rechazo, se va reproduciendo, se va retroalimentando hasta hacer, no sé qué les parece a ustedes, pero se va haciendo una bola, no digamos de hielo, sino una bola no de eso, sino una bola de miedo, una bola horrible, una bola de odio. Y ahí es donde yo creo que el desafío del humor es mucho mayor, porque eso es lo que tenemos ahora en las redes sociales. Y el mundo, ¿cómo es esto, no? Este es un dibujo que hice en el año 2010, me parece. Ahora Facebook es antiguo, Twitter todavía, aquí estaba Obama, ¿no? Es decir, es un dibujo que ya tiene una década, sin embargo, yo creo que todavía es actual. Nuestra nueva lecturabilidad es a través de las redes sociales. Y es por este motivo que yo creo que mi desafío en las redes es ese, responder con humor. Les cuento, por ejemplo, que en alguna ocasión, hace años, cuando había mucha conflictividad sobre mi trabajo, me decían de todo. Y me acuerdo que alguien me dijo, cuando te vea en la cara, cuando te vea en la calle, te voy a desfigurar la cara,
Entonces yo le contesté, no pierdas el tiempo, ya la tengo dañada, ¿no? Es una manera de... Y así otros que te ofrecían un tiro en la frente, una golpiza. Pero lo chistoso es que cuando tú dabas clic en el perfil de este personaje, te tranquilizabas porque veías que era un hombre fiel, creyente en Dios, ¿no? De buenos sentimientos. Entonces, bueno, ahí sí ya me imaginaba yo que la golpiza iba a ser con cariño o que me iba a hacer resucitar al tercer día probablemente, ¿no? Pero y era más manejable. Qué ganas que da de insultar en el Twitter. Creo que todos, el que esté aquí y diga que no, alguna vez sí ha de haber querido, dime que no. Sí te ha de haber dado ganas de que haya una aplicación ahí en el celular, que salga una mano y le dé un coscacho al que está. Porque está la beligerancia, está la hostilidad que se ve. Pero repito, para mí, ¿cómo me vacuno contra eso? Me tengo que vacunar con el humor, con la ironía, con la sátira en ocasiones, porque de lo contrario sucumbo y termino intubado, o muerto quizás, ¿no? Es decir, esto lo que nos quiere decir el autor es que el futuro es negro, entonces, caramba. Oh, qué pena. Bueno, ahí lo que decía ¿no? Se mandan al diablo y dice, los dos piensan, dice, menos mal que, y eso que somos amigos en Facebook, decía, ¿no? Este es uno de los que me encanta, este dibujo de aquí, ¿no? Pero, bueno, ya sé, el anterior no sé si... Bueno, entonces son graficaciones de lo que yo creo que es el mundo de las redes sociales. Con este gané un premio en Bélgica. Qué lástima. Bueno, este de acá dice, ella le dice que así que quieres el divorcio, ¿no? Dice, sí, ¿cómo te enteraste? Es que te leí en Facebook, dice. Y esto uno pone me gusta, like a todo, cualquier cosa que uno. Y así fueron creciendo los temas en mi repertorio y fui a desembocar un tema que me parece que es crucial, que es el de la libertad de expresión. Luego de varios años de ejercicio, de trabajo, en el gobierno anterior tuve varios encontronazos, muchos de ustedes seguramente recordarán. Y como estoy hablando de mi trabajo y de mi oficio y de mi trayectoria, es inevitable que lo mencione, porque esos episodios fueron muy importantes en mi trayectoria y marcaron un hito, ¿no? El presidente tenía entre ceja y ceja el controlar a la prensa y tuve un problema por haber publicado este dibujo que cuando yo leí en Twitter precisamente la información de que habían allanado el domicilio de Fernando Villavicencio, un día antes o después de Navidad, ya no me acuerdo, yo sentí, me parecía terrible, me parecía doloroso, pensaba en sus hijos, me parecía muy dañoso. Y la verdad que yo sentí cabreo. Y normalmente uno hubiera tuiteado algún cabreo. Pero yo dije, no, yo no puedo ser violento, no puedo ser agresivo. Voy a hablar a través del lenguaje del humor, de la caricatura, de la historieta.
Y creé esta imagen que obviamente tiene la exageración típica de la caricatura, porque la caricatura es de exageración, ¿verdad? Y bueno, esto me generó un problema y me obligaron, sancionaron al periódico con una multa de $95,000, como recordarán muchos, y a mí me obligaron a rectificar. Creo que hay un influjo psíquico que no se mueven ya las imágenes. ¿No? Y entonces me tocó ir a la superintendencia. Recuerdo que cuando yo tenía que comparecer allá, dije, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Cómo voy a afrontar? O sea, siempre digo, yo no sé, ¿ustedes han tenido problemas con algún vecino? ¿Han ido a una comparecencia judicial? No lo sé, pero no es agradable. No digamos estar en problemas con la persona más poderosa en ese momento. Entonces yo dije, ¿cómo voy a responder? Y había muchos abogados que se ofrecían gratuitamente a tomar mi caso. Y claro, bueno, finalmente acepté uno y fuimos a la comparecencia, pero yo dije, yo no puedo ir así tan simplemente. Una vez más dije, yo tengo que responder con humor. Tengo que hacerlo a través del arte, tengo que hacerlo a través del lenguaje simbólico. Y recuerdo que cogí el auto, me fui a Almacenes Paco, a la papelería, compré una plancha que son de 1 metro por 2, la época era ventosa, y entonces al momento de salir yo con esa plancha al parqueadero, vino un viento, casi me derriba, fue una cosa terrible, pero yo tenía que llegar a la casa porque mi plan era hacer un lápiz. Entonces tracé, en realidad me salieron 2, con lo cual ya barateé un poco, y mi concepto era esto. Cuando yo llego a la Supercom, recuerdo que había muchos periodistas ya listos ahí, porque era el primer caso de una sancionado con la ley de comunicación. Entonces, levantando en una mano el lápiz, lo que está a la izquierda, que es básicamente un borrador, dije, este es el lápiz que quiere el gobierno, porque quiere borrar nuestras voces y bla, 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 bla. Pero este es el que queremos los caricaturistas, los periodistas que escriban nuestras voces y todo. Y bueno, fue mi manera de defenderme. Fui a la Plaza del Teatro, siempre con humor, siempre respondiendo con la ironía, nunca con miedo, a pesar de que por dentro me carcomía, pero siempre a través de la ironía, porque estaba convencido de que si yo no me cubría de humor, me desbarataba y me destruía. Porque estoy convencido que el humor, en lugar de ser un ataque, es una defensa. Es como que te cubres de una coraza. No te llega el miedo, no te llega la agresión. Mentalmente hablo, ¿no? Porque claro, te pueden también lastimar, te pueden golpear, te pueden matar, como ha habido algunos casos. Pero gracias al humor creo que yo logré sobrellevar. Y entonces estoy convencido que no importa que si es de política, si es que es de noticias, esa es la rectificación que me permitió hacer. Igualmente tomarle el pelo al gobierno y hacer la rectificación, ¿no? Para mí fue eso, una salida, burlarme de quien me perseguía ese momento. Construí también unos lentes gigantes cuando me acusaron de discriminación. Entonces yo me acuerdo que acudí con esos lentes y les dije ahí en la Supercom, vengo aquí a regalarles estos lentes a ustedes que se hacen de la vista gorda, con todos los epítetos discriminadores del presidente y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero fue mi defensa, insisto, a través de la parodia, a través del arte, a través de la sensibilidad, me dio la oportunidad de hacer una respuesta y vencerlo, ese espíritu de censura que había, ¿no? Abajo el caricaturista, arriba el censor. Porque eso es lo que ha sucedido en el caso de muchos periodistas, dejándonos ese aliento de la censura que hay que combatir, ¿no?
Y bueno, claro, tantas cosas que nos duelen, tantas cosas que a propósito de vacunas tenemos que sortear, ¿no? El COVID que nos ha encerrado tanto, y parejas que sin duda vivieron también esto de acá, ¿no? Creo que es esto historia personal, no la anterior, ¿no? Pero era muy típico, todos encerrados en la casa, ¿no? La gente dedicada al teletrabajo. Sí, ¿no? ¿Quién se asusta más, si la muerte y la famosa vacuna, que sin duda ha sido la salvación para, para evitar tanta muerte, ¿no? Igualmente el humor ha sido una salvación, creo yo, para mí, porque yo creo que si no hubiese usado el recurso del humor, probablemente hubiera sucumbido, ¿no? Mentalmente. Y no importa, como digo, los temas pueden ser la política, los personajes públicos, la ecología, ¿no? La solemnidad, cualquier banalidad, las cosas cotidianas de un aeropuerto, ¿no? El control de emisión de gas de efecto. Puede ser con la tauromaquia, el tema que uno escoja, ¿no? El populismo, ese círculo vicioso en nuestro país y en muchos otros, ¿no? Cualquier tema no importa. Lo importante yo creo que es que muchos otros caminos habrá, pero yo escogí el del humor, la vacuna del humor, porque para lo que sí no va a haber vacuna y no habría vacuna, es para esto, que felizmente nosotros no vivimos, pero un primo hermano de este espíritu es el espíritu de la intolerancia. No vamos a vivir esto, pero hay seres humanos que viven esto. Esa intolerancia, esa represión, que probablemente ahí sí no sirva el humor ni la caricatura para sobrevivir. Y que esperemos que no lleguen nunca aires tan represivos como estos. Por eso, en definitiva, estoy convencido que para no llegar a esto, decidí ejercer el humor, una manera de hacer también un diálogo democrático y respetuoso en el país. Así que esa es mi apuesta, esa ha sido la historia de mi vida, la historia de mi trabajo, y hasta ahora no mostré el hombro para que me pongan la vacuna, mostré una nalguita, por eso se me desinfló, pero me siento muy satisfecho. Así que les agradezco y espero que todos nos lleguemos a vacunar, no solo del COVID, sino también a través, con el humor, especialmente en las redes sociales. Muchas gracias.